Una profunda tensión mantuvo nuevamente los rostros mudos, vueltos hacia él. Cuando su voz se elevaba con violencia, la cámara se sentía sacudida de un extremo a otro, como agitada por un vendaval. Se os pide, señores, que abriguéis la ley de seguridad general. No voy a recordar la hora para siempre maldita en que esa ley fue un arma necesaria. Era necesario entonces tranquilizar al país, salvar a Francia de un nuevo cataclismo. Hoy el arma ha vuelto a su vaina. El gobierno que se ha servido siempre de ella con la mayor moderación, es cierto, el gobierno no la aplica ya, sino en ciertos casos completamente excepcionales. No molesta a nadie, salvo a los sectarios que alimentan aún la culpable locura de querer el retorno a los peores días de nuestra historia. Recorred nuestras ciudades, recorred nuestros campos, veréis en todos ellos la paz y la prosperidad. Interrogad a los hombres de orden, ninguno siente pesar sobre sus hombros esas leyes de excepción que se nos reprochan como un gran crimen. Lo repito, en las manos paternales del gobierno continúan salvaguardando la sociedad contra empresas execrables, cuyo éxito, por otra parte, es ya imposible. Las personas honradas no tienen por qué preocuparse de su existencia. Dejémosla en donde duermen hasta el día en que el soberano crea llegado el momento de destruirlas él mismo. ¿Qué más se os pide, señores, que pureza en las elecciones, libertad de prensa, todas las libertades imaginables? Ah, dejadme reposar aquí un instante ante el espectáculo de las grandes cosas que el imperio ha realizado ya en torno mío. En cualquier parte a donde llegue mi mirada veo las libertades públicas crecer y dar frutos espléndidos. Me embarga una profunda emoción. Francia, que había descendido tan bajo, se levanta y ofrece al mundo el ejemplo de un pueblo que conquista su emancipación con su buena conducta. En esta hora los días de prueba han pasado. Ya nadie habla de dictadura, el gobierno autoritario. Todos nosotros somos obreros de la libertad. Bravo, bravo. Se pide la pureza de las elecciones. ¿No es el sufragio universal aplicado sobre la base más amplia la condición primordial de la existencia del imperio? No hay duda de que el gobierno recomienda a sus candidatos. ¿Acaso la revolución no apoya a los suyos con una audacia desvergonzada? Cuando se nos ataca, nos defendemos. Nada más justo. Querrían amordazarnos, atarnos las manos, reducirnos al estado de cadáver. Eso es lo que no aceptaremos jamás. Por amor al país estaremos siempre alertas para aconsejarlo, para decirle dónde están sus verdaderos intereses. Por otra parte, es dueño absoluto de su suerte. Vota y nos inclinamos. Los miembros de la oposición que forman parte de esta asamblea, en la que gozan de una completa libertad de palabra, son una prueba de nuestro respeto por las decisiones del sufragio universal. Los revolucionarios deben pedirles cuentas al país. Si el país aclama al imperio por una mayoría aplastante, en el Parlamento están hoy rotas todas las trabas a la libre expresión. El soberano ha querido conceder a los grandes organismos del Estado una participación más directa en su política y un testimonio evidente de su confianza. En adelante podréis discutir los actos del poder, ejercer en toda su amplitud el derecho de enmienda, emitir votos fundados. Todos los años el mensaje será como una cita entre el emperador y los representantes de la nación en la que éstos tendrán la facultad de decir todo con franqueza. Los estados fuertes nacen de la discusión a plena luz. La tribuna ha sido restablecida. Esta tribuna ilustrada por tantos oradores cuyos nombres conserva la historia. Un parlamento que discute es un parlamento que trabaja. ¿Y queréis conocer mi pensamiento hasta el fondo? Estoy contento de ver aquí a un grupo de diputados opositores. De este modo habrá siempre entre nosotros adversarios que tratarán de sorprendernos en falta y que harán brillar así nuestra honradez. Reclamamos para ellos las más amplias inmunidades. No tememos ni la pasión ni el escándalo, ni los abusos de palabra, por peligrosos que puedan ser. En cuanto a la prensa, señores, jamás ha gozado de una libertad más completa, bajo ningún gobierno decidido a hacerse respetar. Todos los grandes problemas, todos los intereses serios tienen sus órganos. La administración solo combate la difusión de las doctrinas funestas, la propagación de ideas venenosas, pero, oídme bien, estamos llenos de deferencia hacia la prensa moderada, que es la gran voz de la opinión pública. Ella nos ayuda en nuestra tarea, es el instrumento de nuestro siglo. Si el gobierno la ha tomado en sus manos, es únicamente para no dejarla en manos de sus enemigos. Se oyeron risas de aprobación. Rubón, entre tanto, llegaba a la peroración. Con sus dedos crispados sacudía al borde de la tribuna, echando el cuerpo hacia adelante, barriendo el aire con su brazo derecho.
Su voz fluía con una sonoridad de torrente. Bruscamente, en medio de su idilio liberal, pareció acometido de un furor jadeante. Su puño, tendido, lanzando a manera de ariete, amenazaba algo. Allí, en el vacío, aquel adversario era el espectro rojo. En unas pocas frases dramáticas mostró el espectro rojo, sacudiendo su bandera ensangrentada, paseando su antorcha incendiaria, dejando atrás él ríos de lodo y de sangre. En su voz sonaba el toque arrebato de los días de revuelta, el silbido de las balas, las cajas de banco violadas, el dinero de los burgueses robado y repartido. Los diputados palidecieron en sus bancas. Después Rugón se calmó y en medio de alabanzas lanzadas como a golpes acompasados de incensario terminó hablando del emperador. A Dios gracias, estamos bajo la égida de ese príncipe que la providencia eligió para salvarnos de un día de misericordia infinita. Podemos reposar al abrigo de su alta inteligencia. Él nos ha tomado de la mano y nos conduce paso a paso hacia el puerto sorteando los escollos. Resonaron las aclamaciones. La sesión quedó suspendida durante casi 10 minutos. Una oleada de diputados se precipitó hacia el ministro, que volvía a su banca con el rostro cubierto de sudor y el pecho agitado aún por su gran esfuerzo. El señor Larroquet, el señor de Camelot, otros 100 lo felicitaban, alargaban el brazo para tratar de darle un apretón de manos al pasar. Era como una fuerte sacudida que estremecía toda la sala. Hasta en las tribunas se hablaba y se gesticulaba, bajo la claraboya soleada del techo, entre aquellos dorados y aquellos mármoles, aquel lujo grave que tenía algo de templo y de despacho de negocios, reinaba una agitación de plaza pública. Risas de duda, exclamaciones ruidosas, admiraciones exaltadas, todo el clamor de una multitud sacudida por la pasión. Las miradas del señor de Marcy y de Clorinda se encontraron y ambos menearon la cabeza y con aquel gesto confesaron la victoria del gran hombre. Con su discurso Rugón acababa de comenzar la prodigiosa carrera que debía llevarlo tan alto. Entretanto, un diputado se encontraba en la tribuna. Tenía el rostro afeitado de una palidez de cera, con largos cabellos amarillos cuyos escasos bucles le caían hasta los hombros. Rígido, sin hacer un gesto, recorría grandes hojas de papel el manuscrito de un discurso que se puso a leer con voz indefinida. Los sugieres gritaron: «Silencio, señores, se ruega hacer silencio». El orador tenía que pedir algunas explicaciones al gobierno. Se mostraba muy irritado ante la actitud expectante de Francia en presencia de la Santa Sede amenazada por Italia. El poder temporal era el arca sagrada y la respuesta al mensaje debía contener un voto formal y hasta un mandato para su mantenimiento integral. El discurso entraba en consideraciones históricas, demostrando que el derecho cristiano, varios siglos antes de los tratados de 1815, había establecido el orden político en Europa. Venían luego frases de una retórica aterrorizada. El orador decía ver con horror cómo la vieja sociedad europea se disolvía en medio de las convulsiones de los pueblos. De vez en cuando, ante algunas alusiones demasiado directas contra el rey de Italia, se elevaban rumores en la sala. Pero la derecha, el grupo compacto de los diputados clericales, casi un centenar de miembros, escuchaban con atención, subrayando los menores pasajes con su asentimiento y aplaudiendo cada vez que su colega nombraba al Papa, con una ligera salutación devota. El orador, al terminar, pronunció una frase que fue cubierta por las aclamaciones. «Me aflige», dijo, «que Venecia, la soberbia, la reina del Adriático, se haya convertido en la oscura vasalla de Turín». Rugón, con la nuca todavía empapada de sudor, la voz ronca y su enorme cuerpo agotado por su primer discurso, se obstinó en responder de inmediato. Fue un hermoso espectáculo. Exhibió su fatiga, la puso en escena, se arrastró hasta la tribuna donde empezó balbuceando palabras confusas. Se quejó con amargura de encontrar entre los adversarios del gobierno a hombres respetables tan adictos hasta aquel momento a las instituciones imperiales. Debía existir sin duda algún malentendido. Era imposible que desearan engrosar las filas de los revolucionarios, minar un poder cuyo esfuerzo constante era el de asegurar el triunfo de la religión, y volviéndose hacia la derecha les dirigía gestos patéticos, hablándoles con una humildad llena de astucia, como si fueran enemigos poderosos, los únicos enemigos ante los cuales temblaba. Pero, poco a poco, su voz recobró todo su énfasis, llenaba la sala con su mugido y se golpeaba el pecho con el puño. Se nos ha acusado de irreligión. Es mentira. Somos un hijo respetuoso de la Iglesia y tenemos la dicha de creer. Sí, señores, la fe es nuestra guía y nuestro sostén en esta tarea del gobierno tan pesada a veces de llevar. ¿Qué sería de nosotros si nos abandonáramos a manos de la providencia? Tenemos la única pretensión de ser el humilde ejecutor de sus designios, el instrumento dócil de las voluntades de Dios. Es esto lo que nos permite hablar alto y hacer un poco de bien.
Y me siento feliz, señores, de que se haya presentado esta ocasión para arrodillarme aquí, con todo el fervor de mi corazón de católico, ante el soberano pontífice, ante ese anciano augusto de quien Francia será siempre la hija vigilante y adicta. Los aplausos estallaron antes de que terminara la frase. El triunfo se convertía en apoteosis. El recinto se venía abajo. A la salida, Clorinda se echó a Rugón. No habían cambiado una palabra desde hacía 3 años, cuando apareció rejuvenecido, como aligerado, después de desmentir en una hora toda su vida política, dispuesto a satisfacer bajo la ficción del parlamentarismo su furioso apetito de autoridad, se dio un impulso y avanzó hacia él, con la mano tendida y los ojos enternecidos, húmedos y acariciadores. No hay duda de que usted es una fuerza en marcha. Fin de Su Excelencia Eugenio Rugón, de Emilio Sola.